Bienvenidos al estudio bíblico de los dones del Espíritu Santo. El tema de hoy es el don de la fe. Estudiar 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 31. Comenzamos. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Estudiar el libro de los Hebreos, capítulo 11. Necesitamos fe para todo. Fe que es una expresión de absoluta confianza en Dios. Y su palabra nos justifica, sustenta, da esperanza, fortalece al débil, produce milagros, trae sanidad y nos permite tener un mejor entendimiento de las maravillas de Dios. A veces los ojos y los sentidos nos engañan, pero aquello que vemos por los ojos de la fe es seguro y confiable. Hay tres clases de fe. 1, para salvación. 2, como fruto del Espíritu. Y 3, como uno de los dones del Espíritu. Lo que parece es que se trate de grados de fe. La Biblia nos enseña que avanzamos por fe y para fe. Estudiar el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. O sea, de fe en fe. Fe para salvación es la más elemental y viene por el oír de la palabra de Dios. Leer Romanos 10, 17. Aún esa clase de fe es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Leer Efesios capítulo 2, versículo 8. Fe del fruto del Espíritu es un producto de nuestra experiencia en Dios. No es necesariamente para milagros, sino confianza. O sea que esa fe salvadora germina y crece, eventualmente produce fruto, el fruto de fe. Es interesante notar que fe se halla en la lista del fruto del Espíritu y en la lista de los dones del Espíritu. Es la única cualidad que se repite. Fe como fruto es para carácter, fe como don es para poder. El don de fe es totalmente sobrenatural. Esta es la fe de Dios. Estudiar Marcos capítulo 11, versículo 22. El deseo de Dios es que esa fe que empieza pequeña para salvación vaya creciendo y creciendo, convirtiéndose en fruto y luego en algo dinámico y milagroso. El don de fe, la fe salvadora, viene antes de la salvación. El fruto y el don de fe vienen después de la salvación. El don de fe es creer en Dios para algo sobrenatural. Es una fe que se extiende a lo creativo. El don de fe usa una fe activa que está pasivamente esperando un milagro o un milagro continuo y sustentado.
Tanto el don de fe como el don de milagros son manifestaciones sobrenaturales de fe. Pero, ¿cuál es la diferencia? El don de fe se contrasta con el don de milagros en que el primero es pasivo, mientras que el último es definitivamente activo, obvio o inmediato en su operación. Sin embargo, aunque el don de fe parece pasivo, pone en función fuerzas irresistibles. La diferencia básicamente radica en el tiempo en que se demora a hacer el milagro. Por ejemplo, si Daniel en el foso de los leones hubiera matado a los leones con un gesto, hubiera sido el don de milagros en operación. Pero el hecho que descansó toda la noche sin ningún daño en la presencia de unas bestias activas fue un milagro efectuado por el don de fe. En el don de milagros hay resultados inmediatos y obvios. En el don de fe, Dios, por la iniciativa de fe del creyente, efectúa el milagro, aunque no de inmediato. Es creer y dejarle Él como a Dios. Este don es una fe sobrenatural, constante, o sea, de duración. Hay veces cuando es difícil distinguir entre ciertas manifestaciones u operaciones del Espíritu como para poder clasificarlo como cierto don. Pero no debemos de olvidar que es el mismo Espíritu y que la categorización en dones solo es para nuestro beneficio y no el de Dios. Hay veces cuando no podemos declarar dogmáticamente si cierta intervención sobrenatural es un milagro de conocimiento o de poder. Por ejemplo, ¿sabía Jesús que la moneda estaba en la boca del pez? ¿O la habría puesto él sobrenaturalmente allí? Estudiar Mateo capítulo 17, versículo 27. Sería interesante saber, aunque el milagro permanecería igual. Este don de fe parece ser uno que cubre a los hijos de Dios en momentos de peligro inevitable y momentos de dificultades. En peligros de animales, los elementos, agua y fuego, hambre, guerra, poderes invisibles. La fe se enfrenta con calma a las dificultades con el apoyo de Dios. El don de fe es una medida fuerte de fe acompañada de mucha paciencia. Este don tiene su uso y aplicación en proveer nuestras necesidades. Elías y la alimentación sobrenatural al lado del arroyo. Estudiar Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 6. La continua provisión de aceite y harina en la vasija de la viuda de Sarepta. Estudiar Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 16. En cambio, el caso de la multiplicación de aceite para la viuda en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7, es un ejemplo del don de milagros. Podemos incluir aquí los casos de Moisés, Elías y Jesús, que fueron sustentados sobrenaturalmente por 40 días.
especialmente en el caso del profeta Elías. Estudiar Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 7 y 8. El don de la fe sirve para protegernos. Podemos ver el ejemplo de Daniel en el foso de los leones. Él estuvo toda la noche tranquilamente confiando en la protección de Dios. Leer el libro de Daniel capítulo 6. También podemos ver otro ejemplo del apóstol Pablo y Silas en la cárcel. Leer el libro de los Hechos capítulo 16, versículos 12 al 34. El don de la fe también nos sirve para tener una salud divina. Muchas veces se habla de sanidad divina, pero por medio del don de fe podemos creerle a Dios y esperar tener salud divina, donde no se enferma. El caso de Moisés. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Estudiar Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Estudiar Romanos capítulo 1, versículo 17. Esto no tiene que ser aplicado exclusivamente a la salvación. El uso de paños o delantales también es un don de fe. Podemos leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 11 y 12, que Dios hacía milagros extraordinarios por manos del apóstol Pablo. Era algo fuera de lo normal, aún para hacer milagros. El don de la fe también sirve para proveer necesidades materiales para proyectos como en las construcciones de templos hoy en día. Hay varios ejemplos de esto en la Biblia. En la construcción del tabernáculo y el templo, la reconstrucción del templo en tiempo de Nehemías, etc. Hay que recordar que fe no es terquedad. Si no tienes fe para algo, es mejor que recurras a medios naturales. Necesitamos mucho del don de la fe. Hasta el próximo estudio bíblico. Paz sea con todos vosotros. Shalom, shalom.